El consumo privado sigue muy dinámico. De hecho, en los datos que se reportan del PIB por parte del INEGI, pues está el sector terciario, el mercado interno, el comercio al por menor, los servicios profesionales traen un buen dinamismo por encima del 1%. Esto tiene que ver por el aumento del salario y por la transferencia que hay ya de los programas sociales. También el sector primario, agrícola, ganadero, forestal, tiene un buen dinamismo, creciendo al 1.7% anual. Es decir, hay un dinamismo en el mercado interno. A partir de estos datos, de estas cifras, podemos o esperaríamos que el paquete del año que entra fuera un mensaje de aliento y optimismo para la economía. Seguramente por las estadísticas, por los datos que tenemos, podríamos esperar un paquete económico donde el crecimiento esperado fuera por encima del 2%, que se mantuviera un balance primario positivo, cercano al 1% o por encima del 1%, que sigamos con una meta estable de inflación por debajo del 4%, que se registre un aumento en la plataforma de producción de Pemex por todos los esfuerzos que se han venido dando en este año, tienen que dar resultados ya el año que entra. Esperaríamos también por el lado del gasto que se siga manteniendo la austeridad en el gobierno, que se sigan recortando excesos y privilegios y se reoriente el gasto público principalmente a la consolidación de los programas sociales que ha lanzado el presidente de la República y al aumento en la inversión en infraestructura, el Tren Maya, el proyecto transísmico y la refinería Dos Bocas. Seguramente el año que entra van a requerir más recursos que este año porque estarán más avanzadas estas inversiones. También esperamos el siguiente año que se mantenga el compromiso del gobierno de no aumentar impuestos, de seguir incrementando el salario mínimo por encima de la inflación y que siga alentando el consumo. También le vamos a dar al Ejecutivo más instrumentos para combatir la evasión fiscal. Ya en el Senado de la República se anunció que se va a empezar a dictaminar a principios de septiembre el castigo a la facturación falsa, a las empresas fantasmas, a este millonario negocio que existe para evadir impuestos. Eso va a ser muy importante para consolidar la fiscalización en nuestro país. En fin, esperamos un paquete económico 2020 que siga manteniendo su compromiso con el combate a la corrupción, con la austeridad, con finanzas públicas sanas, con equilibrios macroeconómicos consistentes, con una meta de inflación hacia la baja, con un aumento en el gasto social y en el gasto en infraestructura, y mantener el compromiso de no aumentar impuestos. Y para ello al gobierno le daremos mayores herramientas para recaudar mejor. De tal manera que el presupuesto 2020 sea un mensaje positivo para los inversionistas, para toda la economía en su conjunto, que ayude a fortalecer la confianza y tengamos un crecimiento por encima del 2% el año que entra. Es lo que queríamos comentarles a un mes de que recibamos en esta Cámara el paquete presupuestal. Estoy a sus órdenes. Buen día, diputado. Me gustaría preguntarte, como economista que eres, ¿cuáles son los parámetros o qué lineamiento se sigue para decir que ha crecido el poder adquisitivo de los mexicanos? Porque por el aumento… Te escucho, Margarita. Ajá, sí,
Heriberto. Te escucho, Margarita. Ajá. Te escucho, te escucho, Bueno. te escucho. Es que no quiero que te distraigas. De los criterios. Te escucho, Ajá. te escucho. ¿Cuáles son precisamente los criterios, los lineamientos que han seguido para hacer estas mediciones de que hay mayor poder adquisitivo? Porque el aumento que hubo a los salarios fue como a 2 millones nada más de trabajadores asalariados que ganaban menos de 100 pesos. Y al resto, pues creo que no les ha llegado ningún incremento por parte de sus empresas. Entonces, ¿cómo entender esta medición? Inclusive te comento así a grandes rasgos de que, por ejemplo, ahí en los mercados por donde yo vivo, los sobre ruedas, ya los comerciantes no van todos, van un domingo sí y uno no, porque la gente no está comprando y ellos dicen que no les conviene porque gastan más de lo que pudieran haber ganado. Entonces, ¿de qué nivel hacia arriba están midiendo, no sé si el INEGI o los economistas? Y también preguntarte sobre esto del no a los nuevos impuestos o a los incrementos. Ayer precisamente uno de los subsecretarios, él comentaba que sí era necesario que se actualizaran los impuestos, sobre todo a las empresas productoras de tabaco, alcohol y la comida chatarra, que se obtendrían unos recursos de alrededor de 1.240 millones de pesos. ¿Cómo lo van a hacer para incrementarse o no, o actualizarlo? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Bueno, en el caso de cómo sabemos que aumenta el ingreso laboral, hay una medición que hace el INEGI, el ingreso laboral per cápita, que mide el porcentaje de las personas con un ingreso laboral que les alcanza para comprar la canasta básica o no. Y aquellos a los que no les alcanza con su ingreso laboral para comprar la canasta básica, disminuyó en un 3.3% en el primer trimestre de este año comparado con el anterior, en el primer semestre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tienes un aumento al salario mínimo tan importante como lo hubo en este año y estás cumpliendo las metas de inflación, necesariamente el poder adquisitivo tiene una recuperación, cosa que no se dio durante muchos años, porque el salario crecía por debajo de lo que crecía la inflación. Además a esto, habría que sumarle la gran cantidad de programas que están haciendo transferencias directas a la población, que al eliminar la corrupción y todo el intermediarismo que había de líderes y demás, y de todo lo que se iba por la corrupción, ahora los beneficiarios de los programas sociales están recibiendo de manera directa los apoyos. Entonces, por eso podemos concluir, y aquí están los datos, de que empieza a haber una recuperación en el poder adquisitivo de los trabajadores, por el aumento del salario, por el aumento en las transferencias directas y porque se mantiene estable la meta de inflación. Y respecto de los impuestos, el presidente ha sido muy claro de que no se van a aumentar los impuestos, cuando menos en los primeros 3 años de gobierno. ¿Cuál es la lógica de esto? Lo que se está haciendo es una profunda reforma al gasto público. Se está revisando para quitar todo aquel gasto improductivo, todo aquello que se desperdicia o que está financiando lujos o despilfarros, para orientarlo a lo que verdaderamente importa, hacia la inversión social a través de los programas sociales que ustedes conocen o a través de los proyectos de infraestructura. Además de que se está eliminando la corrupción. Hasta que no tengamos la confianza hasta que la gente no tenga la confianza de que el gobierno gasta de manera transparente y ya no hay corrupción, pues un gobierno no tiene legitimidad para pedirle más impuestos a la población o a las empresas, sobre todo pues por la historia que tenemos en este país y porque gastábamos muy mal en este país. En los últimos 15 años, si vemos la estadística, el gasto del gobierno siempre aumenta y lo que más aumentó en los últimos años fue el gasto no productivo, el gasto improductivo, el que se iba para financiar la alta burocracia, para lujos, excesos, frivolidades, privilegios. Eso fue lo que aumentó. Entonces, por más que se aumentan los impuestos, que se aumenta el gasto, no tiene impacto en la población. Lo que se está haciendo ahora es reformando el gasto público, reorganizando el gasto público para orientarlo a lo que verdaderamente importa. Entonces, hasta que no se termine la reforma al gasto público y hasta que no haya absoluta transparencia y
se erradique la corrupción, hasta que la gente no tenga ya esa certeza, entonces no puedes voltearte a pedir mayores impuestos. Entonces, por eso se va a seguir privilegiando el año que entra el combate a la corrupción, la transparencia, los ahorros que se están haciendo en el gobierno para que no haya necesidad de aumentar los impuestos. Buenas tardes, diputado. Hacerte un par de preguntas sobre este tema que mencionabas del tráfico de facturas. ¿Están viendo ustedes hacerlo vía Fast Track, el Senado de la República, Cámara de Diputados, esta ilusión que se está teniendo por parte del tráfico de facturas, precisamente para que ya se vea reflejado en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación con mayor recaudación al tener mejores mecanismos para evadir este tipo de cosas? Y segundo, entonces está descartado esto que nos decía Ramírez Cuellar de que iban a tratar de ponerle tasas impositivas a las aplicaciones de Uber, de Cabify, en fin, para que se involucre también en el presupuesto de egresos de la Federación. Gracias. Sí nos urge terminar con la facturación falsa, con las empresas fantasmas, con toda esta evasión de impuestos que sabemos que son miles de millones de pesos y que durante muchos años los gobiernos lo solaparon o había complicidad, porque no hay manera de explicar que sean montos tan grandes sin que exista la complicidad de las autoridades hacendarias. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues cerrar la puerta, que esto sea delincuencia organizada, que se castigue con severidad a quien se atreva a robarle a los mexicanos, que es lo mismo que evadir impuestos, que torcer la ley para no pagar impuestos. Eso se va a parar. A ver, Fast Track, sí nos urge hacerlo. El paquete presupuestal llega el 8 de septiembre. Seguramente no tendremos esa reforma antes del 8, pero sí te puedo asegurar que antes de que se apruebe la ley de ingresos, sí vamos a tener ya vigente esa ley, porque queremos darle al gobierno herramientas para tener una mejor recaudación. Lo de las apps, no, hoy el presidente de la República hizo referencia a este tema. Por lo pronto, lo que ha dicho el presidente pues es que no tiene la intención de grabarlo, ¿no? Es un tema que hay que estudiar mucho, es relativamente nuevo y yo coincido en que incluso es la experiencia internacional de que este tipo de nuevos negocios, esta nueva economía debe tener algún tipo de contribución al fisco, pero cuidando el balance de que también pues no sea un obstáculo la parte fiscal para la creación de estos nuevos negocios que sí generan valor, que generan riqueza y que claramente contribuyen a la economía. Buenas tardes, diputado. Pues nomás unas precisiones. Entonces, ¿se descarta o usted está viendo que se haga algún tipo de reforma a la ley del ICR o al Código Fiscal? Porque ahí vienen las disposiciones donde se permiten las devoluciones y las deducciones y pues finalmente mucho de lo que se ha devuelto o del IVA o las deducciones por ICR pues están permitidas, no son ilegales. A lo mejor se ha abusado del esquema, pero no son ilegales. Entonces, ¿habría alguna reforma a las leyes fiscales para evitar esto? Sí, te escucho, Claudia. Y entonces definitivamente ni siquiera se va a tocar el IEPS en alimentos y bebidas chatarra, porque también hay un impulso para que haya un ajuste en estas tasas para obtener más recursos, pero que sea para atender las enfermedades causadas por lo que es obesidad y diabetes. Y entonces no habría la posibilidad de que se aumenten las tasas en estos impuestos, y preguntarle también si va a seguir las medidas de austeridad. Parece ser que entonces no han acabado, todavía hay que recortar más recursos, despedir a más gente, seguir ajustando el gasto, pero pues ya en donde pareciera que
han habido excesos en el recorte de gastos y han ahorcado el gasto público, y es una de las críticas que le han hecho precisamente al Ejecutivo, que tenía amarrado el dinero y que se llegó y se generó una crisis interna porque no había recursos en inversión ni en gasto social. Entonces, ¿va a seguir la política austeridad? ¿Van a seguir amarrando el dinero de alguna manera para después mandarlo a los programas sociales? A ver, empiezo al revés. Se va a continuar con la austeridad republicana, incluso la ley de austeridad, acuérdense que nos la regresó el Senado porque modificó por ahí un par de artículos. Nosotros la vamos a aprobar en los primeros días de septiembre y producto de la aplicación de la ley de austeridad se va a profundizar la austeridad en el gobierno. Lo que ha pedido el presidente de la República es que la austeridad no sea una moda, no sea algo pasajero, no sea nada más la característica de este gobierno, sino que sea ya uno de los principales atributos de la administración pública en México, que la austeridad sea por ley y que no repitamos estos periodos de abusos en el gasto público, de despilfarro, de financiar excesos, privilegios, frivolidades, que haya austeridad total en el gobierno y que sea por disposición legal. Entonces, la entrada en la ley de austeridad va a permitir consolidar y profundizar la austeridad en el gobierno, entendiendo aquí como austeridad que hay una absoluta eficiencia en el gasto público, que el gasto va a los rubros que verdaderamente importan, a los rubros que generan un impacto en el bienestar a la población o que generan un impacto en la competitividad de nuestra economía. Es decir, no malentendamos la austeridad. La austeridad es utilizar el gasto público de manera más eficiente y evitar su desperdicio. En cuanto al IEPS en alimentos y bebidas, el presidente ha sido muy claro en no aumentar los impuestos y también ya ha anunciado mayores recursos para el sector salud. Entonces, creo que una de las cosas que deberían plantearse es el destino que tienen los recursos, por ejemplo, que se obtienen vía los impuestos a la comida chatarra y a los refrescos, que tiene ya más de 5 años esos impuestos, y nunca se destinaron para lo que se dijo que se pusieron esos impuestos, para fortalecer el sistema de salud y fortalecer el combate a la obesidad y a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ahí sí podría haber una reasignación de esta recaudación hacia el sistema de salud. Parte de lo que está buscando el presidente de la República para el 2020 es dedicar mayores recursos al sector salud. Para eso también tenemos ya una iniciativa, para eso vamos a aprobar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, porque pues, se pretende mejorar de manera tangible la oferta de servicios de salud a la población, que nos encaminemos hacia una oferta universal de servicios para toda la población y que incluya medicamentos. Y para esto, evidentemente, se necesitan más recursos. Entonces, yo no creo que en el siguiente paquete presupuestal venga un aumento de impuestos por parte del gobierno. Y no sería deseable, insisto, hasta que terminemos con la reforma al gasto público. Respecto a la condonación de impuestos, te podría comentar, les adelanto, que estamos preparando junto con el Ejecutivo, con la Consejería Jurídica, una reforma al artículo 28 constitucional para que queden explícitamente prohibido cualquier tipo de condonación de impuestos, que no haya la discrecionalidad ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo la posibilidad de condonar impuestos. Sí, vamos a prohibirlo directamente desde la Constitución para que no haya ninguna duda. En el pasado vimos cómo se utilizaba de manera discrecional la condonación de impuestos para favorecer a grandes empresas y se perdían
miles de millones de pesos simplemente por un acuerdo del Ejecutivo o por una disposición del Legislativo. Vamos a poner un candado en la Constitución para que esto quede prohibido. Nadie debe tener ningún favor, ningún beneficio en el tema fiscal. Quien no pague debe endurecerse las penas, como lo vamos a hacer en el caso de la facturación falsa y empresas fantasma, y por otro lado también evitar que haya favores por parte del gobierno o del legislativo en favor de grupos empresariales. Lo vamos a prohibir desde la Constitución en el artículo 28. Diputado, pero muchas veces la condonación de impuestos sirve para recaudar más. Por ejemplo, cuando hay impuestos que no se han pagado por años por el predial o el agua o en zonas populares, se condonan esos impuestos para actualizar y hacer que la gente siga pagando. Ese tipo de cosas no están consideradas, o sea, a veces sí puede ser una medida pública que ayude a recaudar más y que beneficie a quienes, por ejemplo, menos tienen o que pasaron por una crisis, o condonar impuestos a los afectados de un sismo. O sea, como que no es una medida riesgosa prohibirlo como si fuera un delito, cuando puede ser también una medida fiscal beneficiosa. Bueno, primero, en los primeros casos, cuando ocurren este tipo de prácticas, y yo lo viví muy de cerca en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, generas conductas en los contribuyentes negativas. A veces prefieres no pagar porque entonces estás esperando acumular un adeudo para que luego te lo condonen. No, eso es distinto. Quien no tiene, pues es distinto. Y normalmente, en los ejemplos que tú pones, en casos de predial o agua, hay un esquema de subsidios para la población con menos recursos. Y en el caso de los desastres naturales, sí que quedará previsto alguna excepción. Pero ¿qué es lo que buscamos de fondo? O sea, lo que se busca es que ya no se utilice la condonación de impuestos como favores, como lo hicieron los otros gobiernos para grupos empresariales que terminan pues pagando prácticamente nada de impuestos, que resulta muy injusto porque la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país sí hacen un esfuerzo por contribuir al fisco, y resulta que los grandes consorcios, las grandes empresas que contratan despachos, pueden finalmente obtener el beneficio, la gracia del Ejecutivo o del Legislativo, como también ha ocurrido, para no pagar impuestos. Esto es lo que va a quedar estrictamente prohibido, a eso es a lo que se le va a poner un candado. Ahí que haya justicia y equidad para todos. No se vale que unos mexicanos paguen impuestos y otros no. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias. Nada más una precisión abonando en lo que decía también Claudia Salazar. Se había hablado sí de ajuste en IEPS del tabaco. Eso se ha seguido conversando, ahí sí podría ser un ajuste, digamos, dejan fuera comida chatarra, refrescos, pero el IEPS en tabaco sí se ajusta. Una. Dos, preguntarle, diputado, el día de ayer la presidenta nacional de Morena, Jade Kolpolemsky, decía que si quiere entrarle de lleno a buscar la dirigencia nacional, pues que tiene que renunciar, dice ella, a su diputación y a los señalamientos que hacen de que son anticipados estos informes legislativos con presuntos recursos de la Cámara, que les contestaría. Y ya por último, en la iniciativa de la diputada Dolores Padierna, si consultó ella con usted antes de presentarla, si se brincó las trancas. Hay una reforma de 2006 a la ley orgánica que mandata la rotación de las mesas, si se va a mantener esto y su palabra de que la va a tener al PAN o si pasa o se contempla esta iniciativa de Dolores Padierna. Muchas gracias. Bueno, no se contemplan aumento de impuestos para el año que entra, ¿no? Incluido el impuesto al tabaco. Lo que hemos conversado con el gobierno es que no van más bien a presentar
ninguna reforma de impuestos el año que entra. Respecto del tema del partido, todavía no hay ninguna convocatoria, no hay ningún proceso oficial de renovación en la dirigencia nacional, de tal manera que pues yo no tengo por qué pedir licencia a nada si no hay ni siquiera un proceso. Lo que nosotros hemos dicho es, y hemos convocado de manera pública un grupo de diputados a provocar una reflexión entre la militancia sobre el futuro del partido. Venimos de un proceso que tuvo mucho éxito. El movimiento histórico de oposición logró que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de México y además que se ganara la mayoría en las cámaras, en la de diputados y en la de senadores. ¿Cuál es el futuro de Morena? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa? Porque ahora somos el partido más grande de México y el partido en el gobierno. Entonces tenemos que hacer redefiniciones importantes y para ello hay que bajar a la militancia para ponernos todos de acuerdo en esta nueva etapa del proyecto, para hacer redefiniciones importantes, para reorganizarnos hacia adentro y que podamos en unidad garantizar la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación y su trascendencia. Tenemos que reorganizarnos para no perder el impulso y para que dure muchos años la Cuarta Transformación. A eso es lo que estamos convocando, y estamos convocando a que haya un proceso de renovación que sea equitativo, claro, transparente, pero que termine sobre todo en la unidad de toda la militancia. A mí me gusta decir que ni siquiera toda la militancia unida, ni los liderazgos más importantes de Morena, podemos sustituir el liderazgo que representó Andrés Manuel López Obrador en Morena. Entonces tenemos que estar conscientes del momento histórico que estamos viviendo y que nos toca como militancia y hacernos corresponsables de esa responsabilidad. Entonces, no es, yo no sé todavía si voy a participar o no en lo personal. Lo que me interesa es que el proyecto se consolide, para que lo de menos sea quien lo dirija, sino que todos podamos participar y todos tengamos identidad con el proyecto e insisto, que se asegure la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación y su trascendencia. Y el tema de los informes, pues mira, ya a Jacob ya me la he encontrado en informes de los senadores. Yo creo que ella ya se dio cuenta, pues que informamos ni siquiera por obligación, que tenemos la obligación en la ley, informamos por convicción y porque nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho como legisladores de la Cuarta Transformación. Hemos cambiado en menos de un año la percepción de lo que significa ser legislador, porque nos autoimpusimos la austeridad, predicamos con el ejemplo en materia de austeridad. No somos una mayoría que aplasta, somos una mayoría que dialoga, que escucha, que incorpora las opiniones de la oposición, que tenemos la práctica del Parlamento abierto para las reformas más importantes. Somos diputados también que cumplimos lo que prometimos. La plataforma a la que nos comprometimos en campaña, que es la misma del presidente de la República, es lo que puntualmente hemos seguido en este año de labores legislativas. Entonces, tenemos mucho que informar y estamos muy orgullosos del trabajo que hemos logrado. Entonces, vamos a seguir informando y qué bueno que la presidenta ya asista también a estos informes para que vea que no tiene nada que ver con algún tipo de promoción personal, sino de una obligación y una convicción de los diputados de la Cuarta Transformación de estar cerca de la gente y decirles, aquí venimos a rendir cuentas, venimos a dar la cara, porque estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y tenemos una gran satisfacción, la satisfacción del deber cumplido. En el respecto de la diputada Dolores y su iniciativa, siempre hemos sido respetuosos del derecho de iniciativa de todos y todas las diputadas. Dolores está planteando un tema que es real, que es visible. Tenemos una nueva realidad política y una ley que fue hecha en otra realidad política, que ya no existe, donde el equilibrio que se buscaba era entre tres fuerzas, que son las que tenían un mayor número de diputados,
y esa ley buscaba equidad en el acceso a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Ese escenario ya no existe. Ahora existe una nueva realidad, un nuevo escenario donde Morena tiene la mayoría. Ella está proponiendo de manera legítima ajustar la ley a esa nueva realidad. Entonces, no es algo que deba desecharse a priori, creo que debe debatirse, debe discutirse. Mi posición personal al respecto es que respetemos la ley, que no, respetemos la ley para no comportarnos como ellos se comportaron todo el tiempo, que siempre utilizaban sus mayorías, sus alianzas, para favorecerse a ellos. Ese es mi punto de vista personal. Vamos a ver qué decide el grupo parlamentario. Gracias, diputado. Buenas tardes. Diputado, yo le quiero preguntar, dice que no viene en el paquete económico, no prevén la creación de nuevos impuestos. Le pregunto si de aquí la bancada de Morena podría aprobar nuevos impuestos. Entonces, finalmente es la Cámara de Diputados la que decide si se crean o se aumentan los existentes, y se lo pregunto porque el presidente de la Comisión de Presupuesto de su partido, pues insiste un día y al otro también de que deben analizarse nuevas formas para recabar impuestos, además de las que ya he mencionado como la evasión o la elusión. El caso concreto de la tenencia vehicular, para que los estados tengan pues mayores recursos, los impuestos al comercio, ¿podría analizarse por parte de la bancada la creación de estos impuestos y no adjudicárselo al Ejecutivo Federal y que sí salgan de la Cámara de Diputados, si es el caso? Y si no, dice usted que al menos en el primer trienio, es decir, a esta legislatura ya no le tocaría. ¿Quiere decir que el presidente está contemplando para su segunda parte del sexenio crear nuevos impuestos? ¿Y si serían estos, diputado? Gracias. Bueno, el compromiso es con la primera mitad de la administración, con los 3 años. No sabemos qué pueda ocurrir después y no sabemos quiénes estarán aquí. Yo no recomendaría que la fracción tomara decisiones distintas a las que está promoviendo el gobierno de la República. Evidentemente somos poderes autónomos, distintos, cada quien asume su responsabilidad. Aquí es donde se tienen que decidir los impuestos y el gasto. Pero hay un planteamiento muy claro del gobierno. Es decir, no aumentemos impuestos porque queremos generar certidumbre. Y además, el gobierno está en una profunda reforma del gasto público, está combatiendo la corrupción y está metiendo medidas de austeridad severas. Es decir, el mensaje a la población es: no somos un gobierno como los de antes, que siempre les exigían apretarse el cinturón. Ahora el cinturón primero se lo ajusta el gobierno. Entonces, hasta que la gente no tenga la certeza de que no hay despilfarro, no hay corrupción y los recursos públicos se utilizan en favor de la gente, en favor de proyectos de infraestructura que aumenten nuestro potencial de crecimiento, en favor de más y mejores servicios públicos como educación, como salud, como seguridad. Hasta que la gente no tenga esa certeza y hasta que no logremos erradicar también la evasión y la elusión fiscal, me parece que no hay la legitimidad de pedir mayores contribuciones a las familias o a las empresas. Muchas gracias. Gracias. Y fíjense, para que vean, allá sí me quieren. ¿Cómo dijo aquel? ¿Aquí ni aplauden o cómo? Ya sé que no. Exacto. Diputado, usted acaba de decir que se va a profundizar la austeridad. Mi pregunta es si esto implica más recortes para las secretarías y para diversos organismos, que por cierto varios de ellos ya se quejan de que el recorte anterior está afectando sus funciones. Y por otra parte, el asunto de las prerrogativas de los partidos. Si ustedes están dispuestos a reducirse el 50% por una parte y por la otra, si están dispuestos a modificar la fórmula para calcular el financiamiento público y para que ya no sea 70-30, sino 50-50 y la oposición no se sienta ahorcada. Yo creo que la oposición se siente ahorcada por otras muchas razones, ¿no? Bueno, sí estamos en favor de recortar al 50%. Su servidor, el grupo parlamentario
de Morena y la diputada Tatiana Cloutier presentamos una iniciativa el 5 de marzo pasado para cambiar la fórmula desde el artículo 41 constitucional. ¿Cómo se calcula el financiamiento a los partidos? Está en la Constitución y es multiplicar la UMA, la unidad de medida, el 65% de lo que vale una UMA se multiplica por el padrón y es como resulta el financiamiento de los partidos. ¿Qué decimos nosotros? Que en lugar de ser el 65% de la UMA, sea el 32.5% de la UMA. Esto tiene como impacto que el financiamiento a partidos se reduce a la mitad. Y aquí, ojo, estamos hablando del financiamiento federal, porque sabemos que hay una bolsa estatal que es prácticamente el mismo tamaño que la federal, que esa no se está tocando y que también debería sujetarse a revisión. Entonces nosotros vamos a impulsar esta reforma constitucional y ahora sí que cada partido diga su posicionamiento. Ahí va a estar el tablero con la votación y cada partido que se haga responsable de la manera en que vota. ¿Qué veo? Una gran resistencia de algunos partidos, de aquellos que están acostumbrados al despilfarro, aquellos que se sienten incapaces de ganar elecciones si no tienen una gran cantidad de recursos, si no van y compran el voto. Morena, ¿qué demostró el año pasado? Que se puede hacer política sin dinero, que la gente ahora está decidiendo por las propuestas, por los programas, por los candidatos, por las personas que se proponen y por los principios y valores de los partidos políticos, también por los resultados de gobierno que se darán. Entonces, tenemos que aprender a hacer política de manera diferente, ya sin despilfarro de recursos. Entonces, nosotros le vamos a entrar, y le vamos a entrar en septiembre, porque aspiraríamos a que esta reforma se concrete antes de que se apruebe el presupuesto de egresos 2020, para que los ahorros ya sean efectivos a partir del año que entra. Fíjate, en lugar de estar pensando en nuevos impuestos, mejor hay que impulsar la austeridad republicana como la promueve el presidente de la República al interior de los partidos políticos. ¿Y habrá más recortes? Seguramente sí, habrá más recortes a partir de la ley de austeridad, pero en aquellos rubros que no son productivos, en aquellos rubros que representan gasto ineficiente, seguramente se seguirá ajustando el gasto, los recursos, hasta que tengamos un gobierno pues muy ligero, muy austero y muy eficiente. En el artículo 40 el planteamiento que hay en la iniciativa que presenté junto con Tatiana Cloutier, no cambia esos porcentajes. Bueno, ya tendrán derecho a venir a opinar, proponer, patalear. A ver, es una reforma constitucional, entonces tenemos que construir una mayoría calificada. O sea, no es algo que podamos hacer nosotros solos. Es una mayoría calificada. Tenemos que construir un acuerdo para que esto transite. Pero nuestra postura es clara. Diputado, preguntarte, estos recortes y esta austeridad que estás mencionando, cancela definitivamente el 4% que había prometido el presidente de crecimiento. Ya estás diciendo que solamente iremos al 2% y en este año pues evidentemente no se cumplió esa meta, no alcanzará para el 4% entonces. La segunda pregunta es, si no alcanzan los recursos y no están pensando en crear nuevos impuestos, ¿harán uso de los fondos como el fondo catastrófico que se utiliza para prevenir epidemias o problemas graves de salud y que denunciaron exsecretarios de salud, se está utilizando para gasto corriente del gobierno? ¿Hay otros fondos que se estén utilizando para gasto del gobierno este tipo de programas? Y finalmente, bueno, conocer, si no se va a crecer al 2%, ¿cuál es la estimación? O sea, ¿cómo lo van a hacer si no hay infraestructura, no hay programas?
se hablaba de que este segundo semestre se iba a soltar el dinero ya para todos los programas. ¿Ya empezó esta dispersión de recursos? El gasto público tiene su ciclo y su calendario natural. Prácticamente todos los ejercicios fiscales, la segunda mitad del año es donde ejerces un porcentaje mayor de recursos. Es normal. ¿Por qué? Pues porque tienes licitaciones en curso que tardan en resolverse, porque tienes proyectos de infraestructura donde lo primero que tienes que hacer son los proyectos ejecutivos y después ya empiezas a ejercer los recursos. Entonces es normal esperar un mayor gasto en la segunda mitad. Ahora, conocimos y fue público el programa de estímulos que sacó la Secretaría de Hacienda precisamente para este segundo semestre, que lo que busca es estimular la inversión y el consumo. Entonces eso tendrá un impacto en esta segunda mitad del año. Mi pronóstico, mi cálculo es que para el siguiente año la tasa de crecimiento va a estar por encima del 2%. Además, es el marco macroeconómico que nos entregó Hacienda el año pasado. Entonces yo creo que vamos a estar por encima del 2%. Vas a tener en los siguientes ejercicios fiscales ya el impacto de los proyectos de infraestructura, de los programas sociales cuando estén completos y le esté llegando a la gente sus recursos con el alcance que se planteó originalmente, y vas a tener el impacto de una economía sin corrupción, el impacto favorable también de menor violencia, que eso genera también un costo, y que haya más certidumbre a partir de un Estado de Derecho. Entonces, todos esos factores que actualmente en la medición tradicional no te reflejan un impacto directo en el PIB, todos podríamos coincidir, todos coincidimos que sin duda esos factores aumentan el potencial de crecimiento económico en nuestro país. Y eso es lo que vas a empezar a ver. Por eso las calificadoras, los bancos, los organismos financieros no son capaces de proyectar el impacto de tener una economía sin corrupción, sin violencia y con un Estado de Derecho. ¿Cuánto vale eso en impacto en el PIB? La medición tradicional no te lo dice, no hay respuestas para ello, pero todos sabemos que sin duda, si no eliminamos la corrupción, si no pacificamos al país y si no tenemos un Estado de Derecho, el PIB no va a crecer a una tasa distinta a la que hemos visto en los últimos 30 años. ¿Perdón? ¿Qué mediciones da ustedes estos? No hay una medición tradicional, pero por eso somos optimistas de que esto sí puede crecer, como lo prometió el presidente, al 4%. El tema del fondo catastrófico, no, pues es parte de la reforma que se está planteando para la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. De lo que se trata es que tenga servicios universales de salud con medicamentos. Entonces, habrá algunas adecuaciones, pero no quiere decir que al utilizar de manera diferente el fondo de riesgos catastróficos vaya a desaparecer o quede desprotegida a la población. Esa es una mentira que han repetido por ahí, que es falso, porque no es cierto que desaparezca este fondo. Bueno, muchísimas gracias. Coordinador, buenas tardes. Cecilia Hernández. Preguntarle en otro orden de ideas. Se han incrementado los embates en contra de connacionales en Estados Unidos. Hace unas horas hubo una redada en contra de varios mexicanos. Preguntarle si amerita que haya una reunión extraordinaria, una reunión urgente con el canciller, así como también con Alejandro Gertz Manero, sobre todo porque hay coordinadores de oposición que dicen que esto es un llamado de atención que se podría agudizar e incrementar las acciones de violencia en contra de los mexicanos. Su opinión, por favor. Yo ahí lo que conocemos por parte de la Cancillería es que ha estado muy atenta. El canciller Ebrard daba los datos de cuántos mexicanos hay detenidos por estas acciones del gobierno de los Estados Unidos, y a través de los consulados en ese país pues está muy atento para evitar abusos por parte de las autoridades de los Estados Unidos en contra de los connacionales, y creo que después de lo ocurrido el fin de semana en El Paso, donde pues se avivó
esta condena en contra del discurso xenófobo o racista, pues yo creo que hay que estar muy atentos a que no ocurran pues arbitrariedades en contra de mexicanos en el exterior. Tuvimos ayer permanente, tuvimos una condena muy clara por parte de la permanente a los hechos ocurridos en El Paso, Texas. Hay un grupo también que está en contacto permanente con el canciller, este grupo que se formó para darle seguimiento a los acuerdos, aquellos que cuando salió la amenaza de los aranceles, hay un grupo en el cual me incluyo, donde estamos en contacto permanente con la Cancillería. De considerar lo necesario por parte de este grupo, podríamos hacer este llamado, pero por el momento estamos atentos y estamos con información permanente. Muchas gracias. Gracias.